Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por brindarme su tiempo, su gran disposición y particularmente deseo agradecer la invitación al maestro Manuel Moreno Castañeda, rector de la Universidad Virtual, así como también a la doctora María Esther Avelar Álvarez, que se encuentra con nosotros, y a todo ese grupo de colaboradores como son Laura Topete, Consuelo, al maestro Israel Quiñones, a Milton, y estimo muchísimo la presencia en este auditorio de la maestra Lisette, que se encuentra también con nosotros. Y bueno, me toca hoy tener esta plática con ustedes con un tema verdaderamente interesante, un tema que ha impactado la vida de los mexicanos, el actuar de los mexicanos, y sin embargo es un tema de relevancia nacional e internacional. El tema que hoy trataremos se llama Modernas formas de secuestrar en México, y bueno, lo que vamos a nosotros a platicar con todos ustedes, la mecánica va a ser, yo expongo, al final hacemos una ronda de preguntas, de cuestionamientos para que podamos interactuar. Lo que se trata es de compartir. Quiero decirles que he preparado este documento, esta exposición, con cuestiones muy interesantes, donde le voy a dar particular relevancia a los modus operandi de cómo se están realizando los nuevos tipos de secuestros en México, y considero que estos modus operandi les va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Comentarles que lo que aquí van a ustedes a observar, no hay nada escrito. Todo esto ha sido una recopilación de campo, de las vivencias y del actuar de la policía. De tal manera que iniciaremos comentando qué es un concepto del secuestro y con qué se viene confundiendo. Por otro lado, vamos a platicar de los antecedentes, algo del marco jurídico, las cifras que se están viviendo, los secuestros más recurrentes, que es los tipos de secuestros que se dan, la planeación y la ejecución de los mismos, los perfiles de los victimarios y de las víctimas, así como algunos datos relevantes para que finalmente lleguemos a algunas conclusiones. Como ustedes saben, en México existe una gran confusión para definir lo que es un secuestro. He escuchado por parte de los propios policías que dicen, pues parece que lo secuestraron, cuando finalmente fue una privación ilegal de la libertad. Y no solamente si esto pasa en el ámbito policial, imagínense ustedes qué está pasando en la vida diaria, en el actuar de todos los mexicanos. Sin duda alguna que hay una gran confusión. Entonces, por ello yo quisiera iniciar esta charla haciendo una conceptualización de algunos términos que es muy importante que ustedes los conciban. De tal manera que la privación ilegal de la libertad, ¿verdad?, que es algo que lo confundimos con secuestro, es sin duda alguna aquella detención de una persona sin su consentimiento y que además no busca una finalidad específica, ¿sí? Detención de una persona sin ninguna finalidad o sin un objeto específico, que quede muy claro. A diferencia de un secuestro que es la privación ilegal de la libertad, pero en esta sí existe un propósito o un objetivo, y va a ser básicamente por aspectos financieros, es decir, lo que se busca en un secuestro es un recurso económico o algún beneficio material, o otra cuestión puede ser obligar a hacer o dejar de hacer algo a una persona. Que quede muy claro, la privación ilegal es sin ningún propósito y el secuestro sí tiene un propósito, ya decíamos, económico, financiero, cuestión material o obligar a hacer a alguien a una cosa. Otro término que se confunde mucho es el rapto, y el rapto no es más que un sinónimo de secuestro, palabras más, palabras menos, retención de una persona contra su voluntad, pero busca un rescate. Eso es justamente lo que se entiende por rapto. También hay otra palabra que se confunde con secuestro y es la desaparición forzada. Se tienen registrados hasta la fecha un promedio de 2.400 casos de privación
perdón, dicho, desapariciones forzadas en el país. Estos son datos que maneja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y puedo comentarles que la detención forzada, o más bien dicho, desaparición forzada, es una detención legal o ilegal de una persona por un servidor público que no pone inmediatamente a disposición a una autoridad competente. Trátese como servidor público de un elemento de la policía, de cualquier índole, municipal, estatal o federal, o por parte de los elementos de la Marina o por parte de los elementos del Ejército. Que quede muy claro, ¿sí? Detención ilegal. Puede ser también legal, pero el problema es que no los ponen a disposición de una autoridad competente, ¿sí? Eso se le llama desaparición forzada y es muy diferente a lo que es secuestro. Y por último, levantón. Esta palabra es muy común. Todo el mundo escuchamos hablar de los levantones y confundimos la realidad. Un levantón no es más que un narcosecuestro. Esto se da como producto de la rivalidad de los grupos de la delincuencia organizada, también ya conocidos como cárteles, que quede muy claro. Estos levantones son muy interesantes. Estos levantones los realiza un grupo, o más bien dicho un comando de 5 a 8 personas bien armadas y llegan a la vía pública y los hacen en esa vía pública en un 70%. Llegan a donde va una persona en un vehículo, interceptan ese vehículo y lo extraen de su vehículo. Un 70% se da en la vía pública, un 20% se da en el trabajo de las víctimas y un 10% se da en las casas. Y debo comentarles a ustedes que por cada 10 levantones que se realizan, 8 levantones son efectivos. Ante esto, nos queda muy claro ahora sí que es un secuestro. ¿Hay alguna duda en el auditorio? Quisiera que alguien levantara la mano y que me dijera, yo no entendí, para que se lo pueda explicar bien. Podemos ahora sí, al término de esta exposición me gustaría que cuando salgamos entendamos muy bien qué es un secuestro. ¿Alguien tiene alguna duda? Abro. Al final la vamos a comentar. No es cierto. Adelante, adelante, no es cierto, no. Por favor. Ah, sí, claro que se da, y es por quien más se da, y ahorita lo vamos a platicar. Si tú me regalas 10 minutos, enseguidita te contesto tu pregunta. ¿Me permites eso? Gracias, qué amables. Muy bien, entonces, adelante. Ese es un caso de desaparición forzada. Bueno, todavía no se acredita, estaríamos hablando de supuestos, pero es un caso de detención, de desaparición forzada. Y ahorita, ¿por qué no me permites explicar todo y aterrizamos ese tema? ¿Te parece bien? Muy bien, vamos a continuar. Quiero comentarles a ustedes que en el México moderno, en el México de hoy, el primer secuestro documentado se dio en la Ciudad de México. Corría el año de 1915 y fue justamente un 10 de julio cuando una dama llamada Alicia Thomas fue secuestrada. Es el primer secuestro que se da, es casi 99 años atrás, y fíjense ustedes que esto lo comete una banda que se llamó la Banda del Carro Gris. Lo cometió en las calles de México, ¿verdad?, en San Diego, ahí Ponzá la glorieta Cristóbal Colón, y la exigencia, así se le llama, exigencia, fue de 100,000 pesos en oro. Ese es lo que tenemos como registrado. Pero a ver, me interesa mucho compartir algunos datos con ustedes. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces este fenómeno delictivo llamado secuestro? Bueno, ha sido muy interesante. Desde ese primer secuestro que se documenta ahora, ha habido un gran cambio. Y versa todo, particularmente en estas fechas que he registrado, en estas décadas. Las décadas de los 70, el propósito que movía a estas bandas de secuestradores era el propósito político y económico. Este propósito político y económico
fue lo que generó que secuestraran a las gentes en esas épocas, y particularmente con la Liga 23 de septiembre, que ustedes recordarán, o el EPR, fueron los que iniciaron este tipo de movimientos que obedecían a aspectos políticos y económicos. Posteriormente, en los años 80, también fue político y económico. Siempre ha sido político y económico, pero hay relevancia. Recordarán ustedes, en ese tiempo, en los 80s, secuestran a un empresario, a un banquero llamado Harp Helu, y llegan a pedir una exigencia hasta de 30 millones de pesos. No sé totalmente no se sabe justamente cuánto fue lo que se pidió, pero eso es lo que se infiere que fue lo que pidieron. Sigue evolucionando esto, y en los 90s el fin se da particularmente económico. Recordarán que en esos tiempos secuestraron a algunos empresarios de Porrúa, de Gigante, de Nutriza, ¿verdad? Y lo más trascendente en esto, que empieza a haber aspectos de violencia muy marcada. Particularmente las mutilaciones se empezaron a presentar con bandas como, obviamente recordarán ustedes al señor Arismendi, la banda de los Arismendi, de los Caletri, ¿verdad? Así como otros señores que eran Canchola, el Coronel, y otro que se llamaba el Viborón. Ese tiempo se caracterizó por aspectos económicos y por haber mutilaciones o haber un rasgo de violencia. Llegamos al año 2000, y desde 2000 a la fecha, los móviles han sido de dos formas. Independientemente de haber también aspectos políticos, hay un aspecto económico, y particularmente hoy se da por aspectos de rivalidad entre los grupos de la delincuencia organizada. Para quien me hacía algún cuestionamiento por ahí de la delincuencia organizada, es como se está viniendo a dar últimamente, es decir, la rivalidad de grupos de la delincuencia organizada genera, ¿verdad?, los móviles para perpetrar este tipo de eventos delictivos, y obviamente se han convertido en más violentos. Ya veremos al final de esta exposición que una de las conclusiones quiere decir que hoy, independientemente de hacer el pago del rescate, victiman o matan a las víctimas, ya no llegan con vida a sus casas o extorsionan. La violencia se ha recrudecido, y no solamente golpean, mutilan a las víctimas, sino también las llegan a violar. Entonces, particularmente hoy por hoy, este fenómeno delictivo tiene un gran rasgo de violencia exacerbada. Perfecto. Continuaremos con el aspecto del marco jurídico. Esto es muy interesante. Todos sabemos que el secuestro tiene una competencia de fuero común, de tal forma que cada estado tiene una penalización para quien comete este delito. En la mayoría de las 32 entidades del país, las penas versan entre 18 y como máximo 60 años. En Guerrero, por ejemplo, Guerrero y Nuevo León son los estados que penalizan más a quien se dedica a consumar este tipo de eventos. Se les da una pena de 60 años como máximo. Tamaulipas, que es de los estados donde prevalece más el fenómeno del secuestro y la extorsión, también se penaliza hasta con 50 años, la pena va de 30 a 50 años. Y en los estados de Veracruz, de México, en el Distrito Federal, Michoacán, ¿verdad?, la pena llega hasta 40 años. Pero debo comentarles a ustedes algo muy importante que se ha venido dando, y quiero aterrizar esto en el año 2010, donde a través del Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. A partir de esta fecha cambia el paradigma en la forma de sancionar a los secuestradores. Como ven, esta ley tiene varias características. La primera
es que este delito se considera este delito como un delito que no va a prescribir, en primera. En segundo, contempla la reparación del daño y lo más interesante es que la penalización a quien se dedique a consumar estos hechos y se le demuestre su participación o su probable responsabilidad, va a compurgar una pena desde 40 años hasta 140 años. Esto afortunadamente se está dando a partir del año 2010. Como esta es una ley general, esta ley se puede aplicar en cada entidad, ¿sí? Esto es lo importante. Ustedes han escuchado o han leído por ahí algunos espectaculares que pena perpetua para todos los secuestradores. Pues miren, con esta pena que ya está implícita en nuestra legislación, eso no es necesario. Nadie va a vivir 150 años. Lo más importante aquí es demostrar fehacientemente la participación de los responsables de este delito, de tal manera que nuestro marco jurídico es muy importante. Muy bien, continuaremos con la siguiente exposición y quisiera yo tocar cifras, este es un punto verdaderamente relevante. Resulta que en México no hay cifras que nos revelen exactamente cómo se está dando este fenómeno delictivo. Por un lado tenemos unas cifras que se me antojan excesivamente elevadas y son las que se encuentran en la ENVIPE. La ENVIPE es una encuesta de victimización que aplica básicamente el INEGI. Estas cifras son muy elevadas. La ENVIPE del 2013 tiene datos del 2012. Se aplicó esta encuesta en el 2012 y los datos fueron arrojados para el 2013. Y resulta que este ENVIPE nos dice que en el año 2012 se consumaron 105,000 hechos de secuestro, lo cual se me antoja y extremadamente alto, lo mismo que en el 2014, la ENVIPE del 2014 tiene datos o fue elaborada en el 2013 y dice que hay 131,000 eventos. Yo creo que estos datos se dan en base a lo que les reflexioné al principio. La gente, el común ciudadano confunde todo lo que ya platiqué con ustedes, lo que es una privación ilegal, lo que es un rapto, etcétera, etcétera, ese es lo mismo. Es por eso que estas cifras son excesivamente elevadas. Lo que sí puedo decirles que México ha rebasado a Brasil, a Venezuela y a Colombia en cuanto a secuestros se refiere. México es el primer lugar, ¿verdad?, en ese rubro en América Latina. En el mundo existen otros países que también tienen elevados niveles de secuestro, como es Pakistán, Siria y particularmente Nigeria. Nigeria es el país más elevado en cuanto a secuestros se da, ¿verdad? Pero bueno, hablábamos de cifras en México. Una cifra en México que es muy interesante y que yo debo compartir con ustedes es la que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica. Cada año, o más bien dicho, diariamente las procuradurías están reportando las denuncias penales que se inician en las procuradurías o en las fiscalías generales que hay, tanto aquí como en Chihuahua, registran las denuncias penales. Y resulta que de diciembre del 2012 al presente mes de septiembre de este año, se consumaron casi 3,000 secuestros. Para ser precisos, fueron 2,944 secuestros. Recuerden, 1 de diciembre del 2012 al 30 de septiembre del 2014. Estas cifras también se me antojan muy bajas, ¿verdad? Pero eso es lo único que tenemos, de tal manera que lo que les reitero, no tenemos a ciencia cierta cifras confiables.
Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se han dado? Porque es verdaderamente complicado. Sin embargo, eso es lo que tenemos y en eso se está dando. Por ejemplo, de enero a septiembre del 2007, de acuerdo a los datos del del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se consumaron 1,100 eventos, denuncias, bueno, se denunciaron penalmente 1,011 secuestros en el país. En enero a septiembre del 2013 aumentaron a 1,262 y afortunadamente para el 2014, en la misma fecha, disminuyeron a 1,128. Esos son los datos oficiales. Algo que también vale la pena compartir con ustedes es que, aunque no existen este tipo de cifras, las actuaciones de las fuerzas de la ley, particularmente de la Policía Federal, ha sido exitosa. Y aquí lo tenemos. La Policía Federal, de estos 2,944 denuncias penales sobre secuestro, tuvo una intervención en 1,269 secuestros. De estos, 1,285 fueron víctimas liberadas por negociación. ¿Qué significa esto? Cuando se da un secuestro, lo más importante para las policías y para quien trabaja en esto es preservar la vida de la víctima. Eso es lo más importante. Y existen dos formas para hacerlo. La primera es llevarlo por un aspecto de negociación, es decir, si la exigencia es muy elevada, se negocia para disminuirla y para poder pagar esa exigencia, ese pago del secuestro, y con ello preservar la vida de la víctima. Esa sería una forma de poder resolver el secuestro. Y la otra es a través de la investigación que realizan los grupos especializados de las propias policías en ello, y a través de un operativo llegan al lugar de cautiverio. Hay una palabra que siempre confundimos, todo el mundo les llama casas de seguridad y eso no existe. Lo que existe es lugar de cautiverio. Lugar de cautiverio es el lugar donde la víctima va a cursar todo el tiempo que está secuestrado. Entonces, como siguiente pregunta, ¿cuál es la pregunta de examen? ¿Cuál es es una pregunta de exámenes aquí para los jóvenes universitarios? Lugar de cautiverio. No confundir, porque usualmente lo confundimos. Lugar de cautiverio. Entonces, la Policía Federal ha liberado por negociación a 1,200 víctimas. Y por operativos, o sea, investigan, reciben llamadas, aplican la inteligencia y ubican el lugar de cautiverio y llega a un grupo táctico, así se les llama. Todos los grupos tácticos son aquellos que ustedes han oído hablar como los SWATs, los grupos SWATs. El nombre en México se le llama grupo táctico. Entonces llega un grupo táctico y rescata a las víctimas, 44 han sido. Además, la Policía Federal ha desarticulado 44 bandas, eso es muy importante, ¿verdad? Y ha detenido a 576 delincuentes. Como podemos apreciar, más del 45% de las denuncias penales por secuestros, la Policía Federal ha tenido una participación muy asertiva. Siguiendo hablando de cifras, ¿qué lugares son donde se han dado más los secuestros? Aquí tienen por orden alfabético, esto no quiere decir que el Distrito Federal es el que más secuestros tiene. Para mí el lugar que más secuestros tiene es Tamaulipas, y además secuestros violentos, pero no nada más es Tamaulipas, es Guerrero, es Michoacán, es Tabasco, es el Estado de México, es el Estado de Morelos y sin duda el Distrito Federal. Estas son las entidades donde más problemas se está dando con esta figura delictiva. Y bueno, quiero aquí ampliar la pregunta que me hacían al principio. ¿Cuáles son los secuestros que se están dando? ¿Qué tipos de secuestros se están dando hoy? Los secuestros de mayor recurrencia son los secuestros perpetrados por la delincuencia organizada. Y estos, para contestar tu pregunta, se dividen en tres. Uno que es de beneficio económico, que solamente lo que busca es un beneficio económico, recibir ese botín que se pide, ¿verdad?, como rescate. Y el otro es por venganza y por
ajuste de cuentas. Estas subclasificaciones de este tipo de secuestro es el que está prevaleciendo en toda la República. Y ya platicamos qué estados son donde se están dando con mayor frecuencia. Ese es uno. Otro secuestro es el secuestro virtual, ¿verdad? Y se le llama secuestro virtual porque ahí no hay una privación de la libertad, por eso se le llama secuestro virtual, y ahorita explicaré en qué consiste este secuestro. Y este también se conoce como extorsión tripartita, secuestro virtual o extorsión tripartita. Y el tercero, que es muy interesante y del cual voy a empezar haciendo algunas reflexiones, es el secuestro de alto impacto. ¿En qué consiste o cuáles son las características de este secuestro de alto impacto? Bueno, pues debo comentarles a ustedes que este secuestro de alto impacto le ejecutan delincuentes altamente especializados. Cuidan la planeación de esto muy acuciosamente, al grado que ellos tienen una estructura muy interesante. Ellos forman una serie de células. La primera célula es la que va a hacer la elección y la investigación de las víctimas. Esa es la primera célula. Tienen otra célula que hace la detención de la víctima, y esta célula es quien lleva al lugar de cautiverio. En el lugar de cautiverio van a haber dos células más. Una célula que se dedica a cuidar a la víctima en el lugar de cautiverio, a los que están adentro. Pero aparte hay una célula afuera del lugar de cautiverio que va a estar vigilando el lugar de cautiverio. Asimismo, hay otra célula que se dedica a negociar, que obligadamente esta célula no está en el lugar de cautiverio, se dedica a hacer las negociaciones. Existe también otra célula que es la que se encarga particularmente de recolectar el pago, quien recolecta el pago, y otra célula que libera a la víctima. Usualmente la que la libera a la víctima es la que hace el levantamiento. Estas células tienen como también una peculiaridad: los integrantes de las mismas no se conocen entre sí, no se conocen. Por ello, cuando se llega a ubicar un lugar, ¿verdad?, de cautiverio, quien está haciendo el cuidado de la víctima no conocen con quiénes están trabajando. La exigencia de pago en este tipo de secuestro es en dólares, nunca y jamás se hace en pesos. Y los propósitos de este secuestro de alto impacto es tanto político como económico. Se infiere que quien está atrás de este tipo de secuestros es el EPR, eso es lo que se infiere. El tiempo de cautiverio, el tiempo que va a estar la víctima, va a variar. Llegan a estar hasta 23 meses, es el registro que tienen las policías, 23 meses. El registro que tengo yo conocimiento, que duró 20 meses, es de Catalina Esper Suliman, y esta persona, por la liberación de esta víctima, fueron $2 millones. Se estima que estos secuestradores piden como exigencia de 2 millones a 50 millones de dólares. Por tal sentido, el perfil de estas víctimas deben ser verdaderamente acaudaladas, porque imagínense, para primero dedicar, ahorita voy a dar datos, para elegir a la víctima e investigarla, se tardan 6 meses, nada más para hacerlo, 6 meses. Las características que se dan para la intercepción es muy interesante. Usualmente se da en la vía pública, en las calles. Los delincuentes eligen el punto más vulnerable de la víctima, pero también ellos eligen el punto más favorable para ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que sea muy difícil que los puedan ubicar. Ellos programan todo esto de una manera muy interesante. Cuando hacen la detención del vehículo en que se traslada la víctima, ellos descienden inmediatamente, y para no hacer ruido y hacer ruido con sus armas, tanto de fuego o utilizar
un lanzagranadas o granadas, ellos lo que utilizan, fíjense ustedes, algo muy sencillo, utilizan marros. Con esos marros fracturan los vidrios de las camionetas o de los vehículos blindados. Y esto es correcto. Esta información la he checado y la he pulsado con los fabricantes de vehículos, quienes blindan vehículos, y ellos lo han aceptado, que efectivamente así se da. Un vidrio es vulnerado cuando el vidrio no está en movimiento. Si el vidrio, o sea, el vehículo está parado y se le pega en el mismo lugar, el vidrio se fractura. Una vez que fracturan los vidrios o los cristales de los vehículos, extraen inmediatamente a las víctimas y se las llevan. Pero estudian tanto y cuidan tantos detalles que ellos saben que se pueden encontrar ante un retén policíaco, y de tal manera lo que hacen una vez que extraen a la víctima, hacen trasplantes de vehículos, de tal forma que pueden hacer hasta 3, 4 trasplantes de vehículos. Así, los vehículos que se utilizaron inicialmente no llegan a ser los mismos vehículos que utilizaron para llevar a la víctima al lugar, ¿verdad?, de cautiverio. ¿Qué características tiene el lugar de cautiverio? Bueno, primero, la forma de elegir, ellos eligen una casa, pero ellos llegan a pagar las rentas hasta por el año adelantado o hasta por 2 años. Como si fueran una familia, llegan, alquilan su casa, su residencia, y lo más interesante es que eligen un lugar dentro de la casa donde van a armar un sitio de aproximadamente de 3 metros por 2 metros, donde van a poner a las víctimas. ¿Y saben qué hacen para que la gente no escuche, los vecinos? Usualmente utilizan casas que estén solas, y lo que hacen es habilitan un lugar de 3 por 2, y este lugar lo forran por dentro, le ponen un circuito cerrado de televisión y además le ponen luces, de tal manera que cuando la víctima ingresa a ese lugar, si grita, si hace ruido, no se ha escuchado hacia el exterior de la casa. Cuando la víctima es depositada en este lugar, le dan incluso, fíjense, llegan a tal grado que le dan una hojita, les dan una hojita, y en esa hojita viene una serie, es como que si fuera un reglamento de cómo se debe conducir en ese lugar. Y según dicen las víctimas, que nunca llegan a ubicar las voces, porque siempre hay música, y la forma en que se comunican entre los delincuentes y las víctimas es por una libreta, todo lo hacen por escrito. Ese lugar de 3 por 2 tiene ahí una ventanita donde están pasando todo lo que quieren, de tal forma que la víctima jamás va a ubicar las voces de estos secuestradores. Como podemos ver, es muy interesante. Pero bueno, una vez que la víctima ya llegó ahí, la comunicación inicial o la petición inicial se hace no por vía telefónica. ¿Saben ustedes cómo empiezan a entrar en contacto los delincuentes con los familiares? Primero, pasan casi 5 días, y la forma en que va a ser el contacto va a ser a través de un arreglo floral o a través de un paquete que va a llegar por alguna de estas mensajerías. En ese paquete va a venir algunos datos que refieren que la víctima está secuestrada, privada de su libertad, y que están pidiendo alguna cantidad. Va a llegar una fotografía o va a llegar un disco donde va a estar ahí los datos y en vivo la persona. La negociación, ¿cómo se da? Que esto es también un punto, los acuerdos económicos, ya les dije, ellos piden hasta $50 millones, y esta forma de negociar se va a dar curiosamente a través de los periódicos nacionales. El Universal y la Reforma son los periódicos más utilizados para negociar, y por ejemplo en el Universal utilizan los avisos económicos, pero tienen una peculiaridad esta forma de comunicarse. Los mensajes son encriptados. La gente, los familiares, cuando lean los periódicos, están encriptados. Solamente
los agraviados van a ser quienes entiendan el mensaje. Para el público general, como todos los demás mexicanos, pues no lo vamos a entender, pero como ustedes ven, es la forma en que ellos hacen su negociación, por periódicos nacionales y si no se hace por internet. Esa es otra también de las formas en que ellos negocian y hacen pues su comunicación de esta forma. Esto es muy interesante. Y bueno, el protocolo de entrega, ¿esto qué quiere decir? Cuando se tiene que pagar el rescate, llegan a pasar hasta 3 días. Usualmente es muy común que todos sepamos que cuando se hace el pago de un rescate, se libera inmediatamente a la víctima, ¿sí? En este caso no es así. En este caso la liberación de la víctima va a ser hasta 72 horas después, puesto que los delincuentes han planeado muy bien esto. Lo que buscan los delincuentes es que las policías no estén asesorando a los familiares, y la forma de entrega del pago se va a hacer por pistas. ¿Qué significa? Primero le van a decir a los agraviados de que tienen que acudir al Costeñito, que se encuentra aquí en Guadalajara, que es un lugar donde se come muy rico. Les invito a que vayan a tomar ahí unas cervezas buenísimas que hacen. Bueno, ahí los secuestradores indican que ahí van a hacer el pago. El familiar que lleva el pago llega al Costeñito y la indicación es que tiene que llegar al Costeñito a hacer la entrega. Pero, curioso, ahí se encuentra solamente un recado que dice, bueno, pues te vas a ir hoy al Sanborns de tal calle. Y así lo traen al que va a hacer el pago durante casi de 48 a 72 horas, como una forma de estar muy ciertos de que no está la policía con estos. Una vez que se consuma el pago, dice, bueno, finalmente se va a dar en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la área de ciencias exactas, en el auditorio donde está la maestra Ruperta. Entonces, ahí se hace el pago. Pero fíjense, los delincuentes no liberan inmediatamente a la víctima. ¿Qué hacen estos delincuentes? Bueno, lo primero que hacen es checar que el dinero que va no trae un chip que pueda ubicar o puedan rastrearlos, primero. Segundo, checan que el dinero no sea falso, porque digo, en todo hay, como buenos mexicanos, checan que no esté falso, checan que no esté falso. Tercero, que el dinero esté completo, ¿va? Ni falso, y que no esté seriado, más bien, que no esté seriado, porque eso es también muy fácil para poder detectar quiénes están utilizando este tipo de dinero. Una vez que checan estos puntos, a las 48 o a las 72 horas liberan a las víctimas. A lo mejor me prolongué en esto, pero bueno, si entendemos vamos a entender cuál va a ser básicamente el otro tipo de secuestro, el que hablábamos, el secuestro que se tiene que ver por beneficio económico. Bueno, este secuestro por beneficio económico, que es perpetrado por la delincuencia organizada, y primero, es el secuestro más común en México, y con esto contesto la pregunta que me hicieron ahí, es el secuestro más común en México. Le ejecutan, usualmente le ejecuta la delincuencia organizada. El periodo de cautiverio llega a ser hasta de 3 meses, de una semana hasta de 3 meses o de algunos días. La exigencia se da en pesos, no en dólares como el otro. El propósito de este tipo de secuestro, estoy hablando del secuestro por la delincuencia organizada y de beneficio económico, ¿verdad? Es económico básicamente, y este secuestro es violento. Para investigar a las personas, elegir a las personas e investigarlas, se tardan de una semana y luego le hacen una vigilancia de otra semana, estamos hablando de 15 días. Así es como ellos hacen su investigación, y la información que tienen para elegir a estas personas es a través de los empleados que trabajan con las víctimas. Pero algo curioso, hoy lo que está de novedad es que los secuestros se están dando en base a las redes sociales.
Los culpables de esto son el Facebook, el MySpace, ¿verdad? Esos son los culpables para que los delincuentes estén seleccionando a las víctimas. Hago un reclamo total, ¿verdad? Facebook, HiSpay, Twitter, los que se encargan de poner a las víctimas, ¿verdad? Así es como lo hacen. Se hace la intercepción, usualmente la intercepción se hace en vía pública, ¿verdad? Y lo más interesante, que el cautiverio puede durar desde 2 días hasta 3 meses, y la comunicación de inicio se hace a través de un teléfono, por teléfono. Ya decíamos que en el de alto impacto se hacía a través de un arreglo floral o a través de un paquete de mensajería. Aquí no, aquí se hace por teléfono. El acuerdo económico se va a dar en pesos, y lo que tengo como información, el secuestro que ha llegado hasta 2 millones de pesos. Eso es lo que es la exigencia. En este secuestro hay prueba de vida, como también hay prueba de vida en el de alto impacto. Algo que se me olvidó comentarles a ustedes es que en el secuestro de alto impacto existen periodos de incomunicación o de silencio. ¿En qué consisten estos periodos de comunicación, de silencio? Que los delincuentes, cuando no está funcionando bien su proceso de negociación, de repente llegan a estar incomunicados, o sea, no pierden la comunicación más bien hasta por 2 meses con los agraviados. Fíjense ustedes qué gravoso y qué terrible es cómo se conducen los que operan los secuestros de alto impacto. En este tipo de secuestro en particular no se da esto, ¿verdad? Pero sí hay prueba de vida. Prueba de vida debemos entender como que es una muestra de que la víctima está viviendo, está viva. Así se le llama prueba de vida. Existe, en este tipo de secuestro también, el regreso de la víctima se da cuando se entrega el pago, esto es inmediato, pero lo más curioso es que hoy por hoy los secuestradores liberan a las víctimas después de haber hecho el pago, pero al paso del tiempo estos secuestradores se dedican a extorsionarlas. Como vieron que había dinero y que les pagaron el secuestro, muchas veces los secuestros no se denuncian y eso genera que las víctimas sean sujetas de extorsión. En esos términos y en esas características quise compartir con ustedes en qué consiste el secuestro por la delincuencia organizada, que tiene como fines económicos. Ahora, ¿en qué consiste el secuestro por venganza? Esto es también o de ajuste de cuentas, porque esto es muy interesante. El secuestro, no sé cómo vaya de tiempo, pero creo que tengo tiempo, ¿verdad? El secuestro por venganza le ejecutan básicamente sicarios. El tiempo de cautiverio es máximo de 7 días. La petición inicial se hace por teléfono, ¿verdad? Se hace por teléfono la petición inicial. Es inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que hacen la detención de la víctima, en ese mismo momento los secuestradores están haciendo una llamada telefónica a los familiares, haciéndoles la exigencia o señalándoles cuánto deben de pagar por la liberación de su víctima. Vean ustedes qué diferentes son todos estos tipos. Y bueno, independientemente de hacerlo de esa forma, hay algo interesante. Jamás ellos hacen una exigencia, pero luego como que se les olvida y ya no piden la exigencia. No existe prueba de vida en este tipo de secuestros porque usualmente pierden la comunicación con los familiares y aparece el cadáver, ¿verdad?, de la víctima, ¿verdad? Este cadáver puede aparecer hasta los 30 días. En el secuestro, voy a ir un poquito más rápido porque ya tengo el tiempo encima, el secuestro por ajuste de cuentas es muy similar al secuestro por venganza. También se ejecuta por sicarios. Hay una comunicación inicial vía telefónica y es inmediata, ¿verdad? Y en el periodo o en la etapa de negociación, los secuestradores le refieren a los familiares de la víctima alguna conducta que hizo la víctima y que es criticada. Esto quiere decir
les dicen tal cual, se metió con quien no debió haberse metido. Es la forma en que le señalan, porque bueno, esto es por ajustes, decíamos ajuste de cuentas, puede haber exigencia o no puede haber exigencia. Aquí lo más importante es que la víctima no regresa usualmente a su casa. Aparece el cadáver, pero la diferencia que hay con el cadáver de la venganza es que el cadáver aparece con un letrero, con una leyenda, donde los grupos organizados le mandan un mensaje al otro grupo rival. En suma, estos serían los secuestros que más se están dando hoy en México. Hay otro secuestro que es el secuestro virtual. Esto se le llama como extorsión tripartita, porque miren, resulta que de algunos cerezos de Tamaulipas, el 98% de las llamadas que se hacen por secuestros virtuales salen de los penales de Tamaulipas. Palabras más, palabras menos, para que entendamos, les pongo un ejemplo, porque estos secuestros se llaman a domicilios, a negocios o pueden llamar a hoteles. Lo que se está utilizando más es a hoteles. La semana pasada se dio un secuestro de este tipo en Puebla, muy interesante, donde unos universitarios como aquí acudieron a Tlaxcala y se hospedan y de repente reciben una llamada y hacen una llamada al hotel, del hotel la transmiten a un cuarto donde está un maestro y un chofer, y de repente ellos salen, desaparecen y al día siguiente no aparecen y empiezan a buscarlos, ¿verdad? Y las búsquedas que se hacen los encuentran por parte de los cuerpos de seguridad, los ubican en Puebla. ¿Cómo se dio todo esto? Es que recibieron una llamada, un maestro, y le indicaron que iba a haber un operativo donde se iban a tener algunos grupos delictivos organizados, y les obligan a que salgan de ahí, que se vayan a Puebla, y en ese inter compran un teléfono en el Oxxo, y es donde ellos empiezan a recibir indicaciones. Las indicaciones son de que se vayan a un hotel al centro de la ciudad de Puebla, y en ese centro de la ciudad de Puebla les dan indicaciones de que alquilen el hotel y que reciban instrucciones nada más por el teléfono del Oxxo. Ubican a los familiares de este maestro y a los familiares le dicen que está secuestrado cuando realmente no está secuestrado. Y son tan hábiles los delincuentes que ponen en contacto a la víctima, al familiar de la víctima y al delincuente, de ahí el por qué se les llame extorsión tripartita, 3 partes, ¿sí? Ellos se van a incomunicar solitos, ahí no hay una privación ilegal de la libertad, por eso se le llama secuestro virtual, porque ellos se incomunican, alquilan un cuarto y ahí están esperando indicaciones. Una vez que el secuestrador le saca dinero a los familiares, le hablan por teléfono a la víctima y deja el cuarto del hotel. Esto se da, decíamos, en hoteles, en la iglesia, en algunos centros comerciales, y es muy interesante, ¿verdad? Estos tipos de secuestros duran hasta 4 días aproximadamente, días más, días menos. Como ustedes ven, estos 3 tipos de secuestros son hoy los secuestros que se están dando en México. Hablemos de perfiles, casi ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, el perfil que se da en las víctimas de alto impacto, en su mayoría son hombres, oscilan las edades entre 25 y 40 y la condición económica es elevada. Las víctimas en secuestros por delincuencia organizada, el 70% es en hombres y hoy es de cualquier condición social, Lo mismo puede ser un agricultor, un profesionista, un médico, se está dando mucho, en el Distrito Federal están dando mucho los secuestros con los médicos, al grado que hoy los profesionistas, las gentes que se dedican a prevenir esto o asesorar, les han indicado a los médicos que ya no usen sus batas, ¿verdad? Un médico exitoso es una gente que tiene recursos, sobre todo los médicos que se dedican a ojalatear o a reformar a todas aquellas gentes que quieren estar en condiciones muy óptimas, ¿no? Esos son los que se dedican a la medicina estética, perdón, efectivamente les deja mucho dinero. Entonces, ese también es un blanco que se está dando, ¿verdad? Entonces, cualquier condición social, estudiantes, los mismos servidores públicos,
también esos son sujetos a ello. Y bueno, las edades que se dan principalmente en 21 a 40 años. Perfiles de los victimarios. Esto es muy interesante. Bueno, hay un estudio del doctor Fondevila. El doctor Fondevila es un investigador del CIDE. Él hizo una publicación muy interesante, déjenme, creo que por aquí la traigo. Esta publicación, pásala, las voy a prestar, tiene B de vuelta, ¿eh? Esta publicación es muy interesante. Este libro se llama Perfiles Criminales, y aquí el doctor Fondevila resulta que tomó un penal y estudió a más de 200 sentenciados por secuestro. Y fíjense qué datos tiene que verdaderamente son muy interesantes. Primero dice, el 68% de esos sentenciados fueron hombres, el 32% fueron mujeres. Las edades que llegaron a tener fueron de 20 a 42 años. Esto es en hombres, en mujeres hasta 34 años. Los estudios, debo comentar a ustedes, que dentro de la gama diversa de delincuentes, los que se dedican al secuestro son los que tienen más nivel de estudios. Resulta que el 50% de estos internos sentenciados por secuestro, más del 50% tenían estudios terminados de secundaria. El 13.3% tenían estudios terminados de preparatoria y el 33.3% otro tipo de estudios, otros. ¿Qué otras cosas más tiene el perfil de estos delincuentes? Primero, que la mayoría provienen de familias disfuncionales. Siguiente, que en su hogar, cuando ellos eran pequeños, 1 de cada 3 padres de familia consumía alcohol o drogas, ¿sí? Son más violentos y además son proclives, ya me están pasando una tarjetita, pero no le vamos a hacer caso a la tarjetita. Son proclives al uso del alcohol, porque está muy interesante, ¿o no está interesante? Ustedes nomás díganme. Entonces, ¿no le hacemos caso? ¿No le hacemos caso? O sea, vínculo, a ver, ¿qué vínculo hay entre las bandas delictivas? Primero, el 47.5% eran amigos, el 42.4% familiares y 10.1% compañeros de trabajo. Esa es la forma en que ellos. Hay otro dato que debo comentarles a ustedes. ¿Los que están hablando tienen alguna duda por ahí? ¿Hay alguna duda? Ah, bueno, entonces decíamos, hay algo muy importante. Casi el 95% de los secuestros, quienes eligen a la víctima o quienes dan datos son amigos, compañeros de trabajo o familiares. Es muy importante darles este referente, ¿eh? Es muy importante. Esto mismo opera para las violaciones. Las violaciones se dan entre familiares, amigos, primos, compañeros de estudios. Es como que un dato muy peculiar. Pero bueno, las horas en que se consuman estos eventos. Usualmente se dan cuando la víctima sale de su casa o cuando la víctima llega a su casa. Eso es lo que los policías, lo que el referente nos da al respecto. Según datos de este libro que anda por ahí o ya lo desaparecieron. Sí, creo que. Bueno, según estos datos de este libro que me parece muy interesante, el 42% se dio por la mañana, el 31% por la tarde y el 26% se dio por la noche. Qué interesante. Algo que también vale la pena compartir con ustedes. Resulta que el 94% de los detenidos refirieron que si hubieran tenido dinero no estarían internados en el penal. Y lo más grave, que en la agencia del Ministerio Público era el lugar más idóneo para poder no haber llegado a la cárcel. Qué curioso, ¿no? La agencia del Ministerio Público. En otras palabras, si hay dinero,
no son sancionados pero ¿qué está pasando? Bueno, esto se lo dejo a su libre pensar. Lo que sí puedo también señalar es que en este texto nos refiere que por cada 5 secuestros, o más bien dicho, que por cada 5 de los secuestradores, uno prestaba sus servicios como policía o trabajaba en las fuerzas, en las fuerzas armadas. Curioso. Quiero llegar a varias conclusiones. La primera conclusión es que en México, en la última década, el secuestro se ha incrementado. Esa es una de las conclusiones de esta exposición. Segundo, no existen estadísticas confiables sobre el secuestro. Es decir, secuestro víctima. Por un lado, con el INEGI nos dice lo que opina la gente, pero recordemos, la gente confunde desaparición forzada, confunde privación ilegal, confunde con secuestro, ¿sí? Por otro lado, las denuncias penales se quedan muy cortitas, no nos dice la realidad. Hoy la cifra negra se dice, la cifra negra que opera para todos los delitos. Por cada 10 delitos que se cometen en México, solamente se denuncia uno. Fíjense, eso es lo que nos dice hoy la cifra negra. Antes, la cifra negra era por cada 3 delitos que se consumaban, solamente se denunciaba uno. Entonces, la siguiente conclusión es, no existen estadísticas confiables. Y tercer punto, que va para la pregunta que por ahí me hacían, cada vez es más frecuente la práctica de extorsión en las víctimas después de ser liberadas. Ya lo hablábamos, dejan a la víctima y como los familiares de la víctima tuvieron dinero para pagar, esa es una buena fuente de ingresos. Ahora ya no la van a extorsionar, pero le van a seguir pidiendo, la van a seguir extorsionando. Siguiente punto, cada vez hay más personas ejecutadas después de haberse hecho el pago, ya lo comentamos, sobre todo en los secuestros por venganza y en los secuestros por ejecución, ejecución de cuentas, ¿no? Cuarta conclusión, no existe una política pública para prevenir los secuestros, hasta este momento no hay. No les comenté, pero por ejemplo, en Italia se dan desde los años 90 a la fecha, ha habido 0 secuestros, no hay secuestros en Italia. Estos son datos que me dio la embajada, no estoy inventando, lo crucé con el agregado de la policía en México. No hay secuestros porque ahí hay una ley muy interesante, la ley que existe en Italia, palabras más, palabras menos, dice que a todas las personas, ahí sí existe una cultura de la denuncia, la gente denuncia y cuando denuncia que hay un secuestro, se congelan sus cuentas de las familias y no pueden vender nada, por consecuencia les atan de manos a los familiares y los secuestradores no van a tener un éxito, van a tener un fracaso. Es lo que me dicen este amigo. En Francia, por ejemplo, se han dado 2 secuestros por año en los últimos años, pero ahí confunden, ahí le llaman plagios. Quizás platicaríamos luego de lo que es un plagio, lo que se entiende en México y lo que ellos entienden, pero en Francia 2 secuestros. Interesante, ¿no? Por último, concluyo, la estrategia en la resolución de los secuestros por parte de las fuerzas de la ley ha mejorado y un ejemplo es la asertividad con que la Policía Federal ha manejado los secuestros. Les pregunté a los amigos de la Policía Federal, bueno, ¿cuál es el éxito de la forma de combatir el secuestro? El secuestro se los voy a compartir, digo, el éxito de el know-how y el éxito de esto es cuando hay un 088, que cualquiera de los ciudadanos podemos llamar y pedir la asesoría. Siempre confundimos que los negociadores, no, la actuar de la policía, cualquier policía que se dedica a esto, su función es asesorar a los familiares,
no es de negociar, ellos asesoran. Y el éxito de ellos ha sido el siguiente: si yo sufro un problema de secuestro, lo que hago es llamarles a la policía y la policía va a entrar en contacto conmigo y no me va a obligar a que yo haga denuncias. Ese es el secreto. La policía empieza a trabajar y asesorar a los agraviados, y cuando empiezan a ver que hay un éxito en el trabajo de rescate, la propia gente es la que les dice que van a iniciar. Pero la policía es muy viva, porque inmediatamente que se inicia el secuestro, mandan una tarjetita a la CEIDO, a la PGR, para que estén enterados de que están dándole asesoría, y es una forma de cubrirse. Ese ha sido básicamente el éxito. Inician una investigación, pero sin que obligadamente exista una denuncia. Lo que nos disuade a todos los ciudadanos es acudir al Ministerio Público. Esa es la realidad. Acudir a un Ministerio Público es un viacrucis, es un viacrucis. Ese justamente ha sido el éxito. Primero, atender y asesorar a quienes solicitan el apoyo de la policía, sin iniciar averiguación. Segundo, han venido trabajando muy fuertemente y ya ellos iniciaron con una oficina de jefatura de oficina, y actualmente hay una dirección, y quienes se dedican a trabajar esto se han hecho profesionales de esto. El modelo de la Policía Federal, Colombia ha venido a asesorarse de ellos, Venezuela, los de brasileños. Es verdaderamente exitoso. Yo tuve la oportunidad de visitar y platicar con quien opera esto, y por eso se los comparto. Si alguien quiere que les promuevan, se conduzca una plática, yo con mucho gusto me presto para contactarlos, porque hay un verdadero conocimiento en la Policía Federal. No es que me haya pagado la Policía Federal para venir a dar este curso, pero tuve la oportunidad de estar y ver cómo se conduce. Con esta propuesta, con esta conclusión cierro. Espero no haberlos aburrido, y ahora sí entramos a las preguntas, aunque no quieran el moderador. Preguntas. Adelante. ¿Estuvieron qué, perdón? Sí. Fin. Un fin económico, ¿verdad? Exacto, o material, o de conducta. Así es. Entonces, por estas personas no pidieron dinero, pero sí fueron utilizadas, o sea, sí fueron usadas, tenían un fin, el vejarlas, violarlas, inclusive hasta, creo que tuvieron hasta hijos, el secuestrador tuvo hijos con estas niñas, que en su momento eran niñas, ya salieron adultas después de 10 años que duró el evento, ¿no? La pregunta es, ¿fue secuestro o fue privación ilegal de la libertad? Bueno, estuve yo checando los datos del FBI, y ellos conciben una forma diferente del secuestro. En el FBI hay un reporte que se hace anual, kidnapping y no me acuerdo qué otro término. Bueno, allá un secuestro, por ejemplo, lo confunden con lo que es sustracción ilegal. La sustracción ilegal aquí en México es una, y eso pasa también con Francia. Mira, la sustracción ilegal aquí es cuando dos padres se divorcian y los hijos se quedan con la madre o con la madre o con el padre. Y obviamente un derecho que es que quien no se quede con ellos los puede tener unos días para atenderlos, pero si el papá o la mamá, quien no es el responsable, quien no es el responsable de ellos, se los lleva y no le informa a la mamá o al papá, en su caso, de que los tiene, se le llama sustracción ilegal.
Este término es lo que opera en Estados Unidos, lo mismo pasa en Francia, ¿verdad? Eso se conoce como plagio, ¿verdad? Entonces, la realidad, no sé cómo se pueda dar en Estados Unidos. Yo vine a hablar aquí del secuestro que se da en México. Si fuera esto que tú planteas, pues valdría la pena tener un poquito más de datos. Efectivamente, ahí por lo que tú dices, las privaron de su libertad, pero obviamente no pidieron un recurso. Si lo evaluamos bajo la óptica de los mexicanos, eso no fue un secuestro porque no estaban pidiendo un rescate. Esto que quede muy claro, el secuestro en México es privar de la libertad y pedir un beneficio económico, material o conductual. Ese debe ser el referente. Si no se da de esa forma, aquí en México no es un secuestro. Ya te puse el ejemplo de Francia y de Estados Unidos. Allá le llaman secuestros a lo que te acabo de comentar, a lo que nosotros le llamamos sustracción ilegal. Y en Estados Unidos les llaman secuestro. Pero para nosotros, de acuerdo a nuestra legislación, no es así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya te dije que, bueno, mejor dicho que expuse, que la característica es la siguiente: la negociación, en la etapa de negociación, y que se da básicamente en el secuestro. Esto nada más se da en el secuestro de alto impacto. Esta forma de negociar se hace a través de los periódicos, y en el Universal, por ejemplo, se dan en los avisos oportunos. Son mensajes encriptados que nadie va a entender, más que los agraviados. Si tú lees el aviso oportuno, cuando queremos comprar un carro, todos pues leemos ahí el Universal para ver cómo están las ofertas, ¿no? ¿Sí? A ver si hay una oferta nocturna, entonces se adquiere. Pero es un texto que es usual. El mensaje encriptado quiere decir, va a manejar información que solamente la gente conoce. Busco un perrito con moñito así llamado tal, a lo mejor en ese llamado tal es el término característico. Tú has tenido, por ejemplo, alguna mascota que has querido mucho, ¿sí? Y si te dicen eso, tú nada más lo sabes y tus familiares, nadie más. O hay un recuerdo donde tu papi o de tu mami te dijo algo. Entonces, en base a esa información muy confidencial, muy íntima de la familia, está el mensaje encriptado, muy íntimo, que nadie sabe, ¿sí? Gordito, bonito, que le decían, ¿no? Así es. Algo importante, usualmente los secuestros se dan con gentes jóvenes o de mediana edad. Las personas de la tercera edad son menos secuestrables porque los secuestradores son muy inteligentes, no quieren que le vaya a dar un infarto, el negocio vaya a fracasar, ¿eh? Entonces, así se dan. Había por allá atrás, última pregunta, porque ya me están aquí y ahora sí, aquí. me van a agarrar patadas, ¿eh? Aquí, personalmente, bueno, felicidades, qué buena explicación. A mí me quedó una duda, igual y puede ser muy corto. Quiero preguntarte exactamente cuál es la diferencia entre ajuste de cuentas y venganza. Yo en el proceso los identifiqué iguales, no sé ahí cuál es, digamos, la característica a identificar específica. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, en el de venganza aparece el cadáver, en el de ajuste de cuentas aparece el cadáver con un letrero que ahí va señalándole, eso te pasa por haberte metido con X, eso te pasa por haber utilizado o por habernos picado los ojos de esta forma, así va. Es la gran diferencia. En ambos no les interesa la exigencia, se pierde. Y en el secuestro por ajuste de cuentas, los secuestradores le dicen la conducta que no debió haber hecho. Si tu familiar no hubiera vendido o no se hubiera metido con nosotros, no estaría secuestrado. Así le dicen en la comunicación de inicio.
Esa es una gran diferencia. Los dos son con violencia, los dos se dan con muy poco tiempo, ¿sí? Y a los dos no les interesa tanto el recurso. Si les llega a quedar un recurso, adelante. En el de ajuste de cuentas, el cadáver puede aparecer hasta los 30 días, aunque lo hayan victimado a los 2 días de haberlo secuestrado, pero aparece hasta 30 días después. Claro. Señores, aprecio mucho su tiempo y agradezco mucho su atención. Muy gentiles. Agradecemos al doctor Francisco Granados González, un tema sin duda de prioridad nacional en materia de seguridad pública, y pues para agradecerle le otorgaremos un reconocimiento a nombre de este primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, que a la letra dice: se otorga el presente reconocimiento a Francisco Granados González por participar como ponente en el primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano con el tema Modernas formas de secuestrar en México, efectuado los días 3 y 4 de noviembre de 2014 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Firman el maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, el licenciado José Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fiscal general del Estado de Jalisco, y la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidente del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública. Muchas gracias, doctor.